Saludos a todos y todas. Vamos a hacer nuestro segundo programa de Hablemos en Derecho de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. En esta oportunidad me encuentro con el primer vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Saúl Sotomonte. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, doctor en Derecho Comercial de la Universidad de París, diploma administrativo económico de la Universidad y financiero IPP de París, certificado Academia de Derecho Internacional Privado de La Haya, diploma Mercado de Capitales IBMC Río de Janeiro, experiencia profesional muy vasta como abogado, asesor de varias empresas, director de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, profesor de Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, autor de varios escritos en el campo del derecho comercial, es consultor del Fondo Monetario Internacional, es conjuez de la Corte Constitucional, conjuez del Consejo de Estado, árbitro del centro desde su creación y también ha sido miembro del Consejo Directivo durante mucho tiempo de la Universidad Externado de Colombia y profesor emérito de la misma institución. Bueno, pues en el primer programa recordarán que el presidente nos decía que íbamos a hablar de muchos temas alrededor del derecho. Él arrancó con una conferencia sobre derecho y moral y pues hoy nuestro querido vicepresidente, primer vicepresidente, nos va a hablar de tres aspectos que tienen que ver con el derecho. Voy a hacer como la primera, digamos, puntuación, pregunta, y es sobre el origen y formación del derecho. Profesor Saúl, miembro académico. Pues mire, los pueblos primitivos, en medio de su angustia, la tragedia que vivían, los desastres naturales, tenían que invocar la protección de alguien, y ese alguien para que los ayudara. Y ahí nació la idea de Dios, y detrás de la idea de Dios nacieron las religiones. Por eso las religiones son algo fundamental en la sociedad, y hay que mirar desde el punto de vista sociológico, no con el estigma de que una creencia no es consecuencia del comportamiento de los pueblos, y allí buscaron seguridad, pero no fue suficiente. Más adelante, por la fuerza, se fueron imponiendo unos a otros, y eso fue otro factor de unidad. Pero cuando aparece la libre profesión, cuando aparece la propiedad privada, que el hombre se dedicó a controlar la naturaleza porque empezó a dominarla, pues vinieron los conflictos. Vino el conflicto por el poder económico, que a su vez ya existía algún conflicto por el poder social, familiar, quién manda en el núcleo familiar, y por ende en el grupo más grande, más allá de la familia, quién manda en ese grupo social, en esa tribu, y ahí se genera el conflicto por el poder político. Entonces, cuando surge ese poder, ese conflicto, esa forma de conflicto en lo familiar, en lo económico y en lo político, pues se crea la necesidad de ponerse de acuerdo. Y ese acuerdo es el derecho. Fue las normas que se establecieron para convivir. Por eso, y en la sociedad contemporánea, los tres factores siguen influyendo en la organización y en la búsqueda de la armonía de la sociedad. El religioso, la fuerza, que es monopolio del Estado, pero en casos va más allá, como se está viendo en el mundo de hoy, y el derecho, que es fundamental. Así aparece el derecho y su función es el mantenimiento de ese entendimiento, de esa armonía. ¿Cuál es la relación entre el derecho y la creatividad? Pues el derecho ha sido fundamental. El derecho ha sido fundamental. En el primer milenio podemos decir que el hombre se conoció a sí mismo, se fue descubriendo, fue controlando la naturaleza, se apropió de las cosas, al haber sobrantes en la producción de cosas del campo, del bosque, pues vino una actividad de intercambio y así surge otro concepto que es el de comercio. Y tanto la propiedad privada, no obstante la codicia que ésta generó, como el comercio, fueron motores de crecimiento de las
el desarrollo cultural y científico del mundo, de las diversas sociedades. Entonces al derecho le correspondió crear toda la estructura institucional de los países, del mundo en general. Y hay algo más fundamental, que se encuentra en todos los sistemas jurídicos. Con mayor razón en el nuestro, nosotros pertenecemos al romano-germánico, en donde tenemos la división derecho público, derecho privado, y dentro del privado tenemos el derecho civil, que en el derecho civil se generaron tres grandes creaciones que le dan vida y mantienen organizadas las sociedades. Los estados pueden desaparecer, los congresos pueden desaparecer, pero la sociedad no puede desaparecer sin esos instrumentos que el derecho le dotó. ¿Y cuáles son? En primer lugar, toda la teoría de la responsabilidad. La razón de ser del derecho estriba allí, que haya armonía, que haya respeto, que haya colaboración, y si no existe se pueden causar daños, y si hay daños hay que buscar al responsable. Eso es lo que busca el derecho, la responsabilidad, que nos cumplamos. Y hay otra gran creación del derecho, que es el instrumento contractual. Desde el punto de vista jurídico, el contrato es un acuerdo de voluntades, pero objetivamente, ¿qué es el contrato? Es un instrumento de ejecución de decisiones de carácter económico. Nada se puede hacer en el mundo económico, ninguna decisión se puede adoptar si no es mediante el instrumento contractual. Eso lo creó el derecho civil y es válido en todas las áreas del derecho y en todas las actividades. Y hay algo más fundamental. Hoy que se habla tanto de la riqueza de la robótica, que ya los computadores pueden empezar por el hombre, etcétera, etcétera. Sin embargo, hace muchos siglos el derecho inventó la técnica de la personificación jurídica, que nos ponemos de acuerdo y en un simple papel escribimos unas condiciones y le damos nacimiento a un ente jurídico que sirvió de base. Esa figura sirvió de base para la creación del Estado. El Estado es un mito, como es la persona jurídica. Sirvió de explicación a las iglesias. Cuando los escolásticos pidieron al derecho en Europa, en plena aprobación del sistema jurídico, reconocimiento para poder recibir los bienes, les pidieron la explicación de por qué y consideraron que la iglesia era el intermediario entre Dios y los pecadores. Luego su existencia era necesaria para poder salvar las almas y eso se aceptó y se le reconoció, y detrás de esa construcción vino ya la forma jurídica del Estado, de los entes sociales, de los entes económicos. En el mundo económico, las sociedades comerciales no son otra cosa que una aplicación más de la técnica, la personificación jurídica. Los equipos de fútbol, las ONG, los partidos políticos, son técnicas, son aplicaciones de esta técnica, la personificación jurídica. Entonces, ese ha sido el gran aporte, la responsabilidad, el instrumento contractual y la técnica, la personificación jurídica. Bueno, como pueden ver, estamos viendo la lectura de un comercialista alrededor de este concepto del derecho. Una última pregunta en estos momentos tan difíciles para el mundo, querido Saúl, y es el futuro del derecho. Más usted que es comercialista, ¿le ve futuro en estas condiciones? No, siempre habrá derecho, sí. Siempre habrá derecho y va teniendo sus mutaciones. El derecho privado, pues lo decía, el fundamento fue de un comienzo el derecho civil, pero es a través de la presión de la actividad comercial que ha copado todas las etapas del proceso económico que se tiene que generar nuevas estructuras jurídicas. La actividad comercial económica enriquece la vida diaria y eso hace que el derecho se oxigene, se renueve, pero va sufriendo mutaciones. Por ejemplo, con el advenimiento de la globalización económica, de las formas modernas de negociación, el comercio virtual, el desaparecimiento de las fronteras, eso hace que los parámetros tradicionales del derecho hayan venido desapareciendo. Por ejemplo, los presupuestos de validez del contrato, capacidad, consentimiento, objeto y causa lícitos, no es que hayan desaparecido, sino sencillamente se han notado, porque hoy no podemos invocar tanto la capacidad frente al comercio virtual. Un niño de 5 años puede pedir virtualmente
un avión y se lo envían, y nadie está verificando esa capacidad. Hay otras formas de proteger las situaciones, de ahí el Estatuto de la Protección al Consumidor, por ejemplo. Ya hay infinidad de instituciones de orden jurídico, pero sin embargo, así como en el primer milenio, el mundo, el hombre se conoció, se empezó a descubrir, creó las bases iniciales de su convivencia, de su desarrollo. En un segundo milenio logró aquilatar mucho más sus instituciones, pero logró en el segundo milenio los grandes avances científicos y sociológicos e institucionales, pero vino un proceso de decadencia, de desaparecimiento, de indisciplina. Estamos en el tercer milenio de indisciplina en donde todo se relativizó. La fuerza de la religión vino relativizando. Para muchos lo volvieron un negocio o un abuso de poder. El derecho cada vez hay menos reconocimiento, menos cumplimiento. Si estamos en la búsqueda de un nuevo orden, y tal vez como diría George Steiner en sus conferencias de la nostalgia de lo absoluto, porque plantea cómo hay doctrinas muy importantes que, queriendo darle una respuesta a la permanente angustia de la existencia, se universalizaron, como fue el catolicismo en cierta forma, pero hizo crisis, ¿no? El marxismo de igual manera, antropólogos como Levi Strauss, que trató de explicar y darle salida a esa angustia al ser humano a través de los estudios antropológicos, tampoco fue posible. Otro tanto con Freud, que también lo quiso hacer bajo la vía del psicoanálisis, sin embargo no fue posible. Por eso en este momento seguimos en la búsqueda de una solución y de un reajuste institucional. Muchas gracias. Bueno, entonces, muy amable, vicepresidente, seguiremos hablando de derecho en este programa maravilloso que ustedes han creado en la Academia Colombiana de Jurisprudencia, diferentes perspectivas y visiones. Muchas gracias. Gracias, querida Leonardo.